Siempre damos gracias al Señor que nos permite poder estar, como dijimos al principio, quizás no todos de manera plena en nuestro cuerpo, pero intentemos tener nuestra mente despejada, nuestra mente clara, nuestra mente enfocada, con el deseo de conocer a Dios por medio de su palabra. Recuerde que es el deseo de Dios, primeramente, de darse a conocer. Como Él se da a conocer, nosotros podemos conocerle. Por muy buen sentido de orientación que usted pudiese tener, pero Él no ha resucitado su ser interior, no lo ha hecho uno con Él, usted no tiene la capacidad de encontrarle. Por mucho que vea evidencias de que alguien hizo todas las cosas, el corazón que no ha sido regenerado no tiene la capacidad, si Dios no sale a su encuentro, de poder encontrarle. Por eso es que en la mañana alabábamos la misericordia de Dios, su bondad y su amor sobre nuestras vidas. Vamos a continuar como el pastor Daniel nos dijo. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar. Hoy estamos avanzando al versículo 24. Estamos a un versículo más para que terminemos el capítulo 7 y continuemos después, providencialmente, en el capítulo 8. El versículo 23, que fue el objeto de nuestro estudio la semana pasada, es la continuación de la declaración del apóstol Pablo diciendo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto es algo que todos debemos tener muy en cuenta y muy claro. ¿Dónde está originado el deseo de ese deleite en la ley de Dios, en contemplar a Dios, en obedecer a Dios? ¿Dónde radica ese deleite? El deleite de Dios en nosotros, en aquellos que hemos sido rescatados de la muerte y hemos sido trasladados al reino de la luz, radica en aquella unión que Cristo ha hecho con nuestro espíritu para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Ese nuevo ser que ha sido creado según Dios en la semejanza de Cristo contiene todo el deseo de querer amar al Señor, vivir para su gloria, obedecer sus estatutos y deleitarse en Él. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que su ser interior había un deseo de hacer la voluntad de Dios y de deleitarse en esa voluntad. Pero a la luz de la experiencia que él tiene y el entendimiento que Dios le permite tener acerca de este pecado remanente, él ve que hay un deseo, que hay otra ley que se despierta en él, que le hace hacer lo que él no quiere. Él sabe que hay algo que está mal. Él sabe que hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Él las tiene claras porque él desea hacer la voluntad de Dios, pero finalmente termina haciendo lo que él no quiere, lo que él no desea. Y él se da cuenta que en sus miembros hay una ley que opera y que lo lleva en contra de la voluntad de Dios. Dios sigue hablando por medio de su palabra. Y en nuestro interior también
se manifiesta esta lucha interna de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Puesto que ya sabemos qué cosas debemos hacer, ya no está en duda lo que a usted y a mí como cristianos, como hijos de Dios, más allá del cargo que usted pudiera tener, más allá del ministerio o más allá de los deberes o responsabilidades como parte de una iglesia local. No estamos hablando de esas responsabilidades, sino que estamos hablando de aquellas cosas que usted como cristiano debe hacer para Dios. Y estamos ahí en esa lucha. ¿La hacemos o no la hacemos? Y a veces pareciera a los ojos de los demás que la hacemos, pero nuestro corazón está en otro lugar. Por lo tanto, para Dios es como que si usted y yo no las estuviésemos haciendo. Dios no busca que nuestro corazón esté disociado de nuestros actos. Por eso es que el deseo de Dios se produce primero en nuestro ser interior, para que nuestros actos se alineen al deseo y a la voluntad de Dios de hacer lo que a Él le agrada. El apóstol Pablo sabe que su verdadero yo es aquel que se deleita en la ley de Dios. Él no es lo que su carne quiere ni desea o lo que su carne se complace. Él no es esa persona, él ya no es eso. Así como usted tampoco lo es. Por eso dice que hay una contradicción en su vida. Por un lado, su ser interior quiere hacer la voluntad de Dios y por otro lado, la ley del pecado que mora en sus miembros, que lo lleva cautivo al no encontrar fuerzas por sí mismo para oponerse a ellas. Entonces, la manifestación visible de esta realidad interna en la que el apóstol Pablo está meditando tiene que ver con el dominio del pecado que se expresa mediante operaciones por medio de los miembros, por medio del cuerpo, porque el pecado, dice él, mora en mí. Es el pecado residual, es el poder del pecado residual que toma como rehén a los miembros del cuerpo para inducir el pecar e ir en contra de la voluntad de Dios. Terminamos diciendo la semana pasada que hay una contradicción, es un estado de miseria, de enajenamiento, es la cautividad del yo cuando no encuentra las fuerzas internas para poder resistir este deseo que él manifiesta. Vimos que ese yo parecía deseoso de servir al Señor, pero impotente. Pareciera ser espiritual, pero manifiesta obras carnales. Pareciese ser victorioso declarando la victoria de Cristo, pero viviendo en derrota. Se ve luchador, pero en su interior es débil. Es una contradicción absoluta. Esa frustración que el apóstol Pablo ve cuando quiere oponerse a la fuerza de sus miembros que operan en el deseo del pecado, lo llevan a gritar de manera desesperada: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Con ese pequeño resumen y con esa última introducción vamos a estudiar el versículo 24, que es lo que acabamos de leer. Repase conmigo, versículo 24 de Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Padre, te damos gracias por este ámbito que has preparado en esta mañana.
no solo vemos delante de nuestros ojos una mesa preparada para poder deleitarnos en esta comunión que tenemos contigo al compartir el pan, al compartir el vino, sino también al ver la abundante riqueza que hay en tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que esta comida nutritiva pueda venir a fortalecer nuestro ser interior. Junto con la meditación, junto con la oración, podamos salir fortalecidos de este lugar con un entendimiento más pleno de quién tú eres, pero también con un entendimiento de lo débiles que somos y de nuestra necesidad de ti. Te ruego que tu palabra pueda fortalecer a tus hijos. Te ruego que tu palabra pueda provocar arrepentimiento para aquellos que no son y han sido considerados en tu sabiduría, en tu hermosa elección, para que ellos por medio de tu palabra puedan ser notificados de la salvación que solamente hay en Cristo nuestro Salvador. Amén. El apóstol Pablo inicia el versículo 24 con un grito desgarrador que dice: miserable de mí. Brota de su interior un grito desesperado de alguien que encuentra que en su interior hay un dilema, una paradoja de querer hacer lo correcto pero ejecutar lo contrario. Y hay cosas que no se pueden explicar. A veces, cuando trabajamos en consejería y orientamos de acuerdo a la palabra, pero después vemos que en realidad el consejo nunca se tomó y se hizo totalmente lo contrario, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, esa paradoja, este dilema interno proviene desde nuestro interior al enfrentarse al pecado residual que mora en nuestros miembros. Nuestro ser interior, formado según Dios, quiere hacer lo correcto, quiere deleitarse en Dios, quiere meditar en su palabra, quiere leer su palabra, quiere orar su palabra, quiere servir a los hermanos, pero se encuentra con la oposición de este cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios. El ser interior quiere hacer lo recto, lo justo, lo santo, pero no puede, y puede aquello que no quiere. Es lo que el apóstol Pablo ha encontrado en su ser. Y esto es el mal que él no quiere hacer según el versículo 19 que ya hemos estudiado. Él busca esforzarse para alcanzar lo que no puede alcanzar. ¿Qué desesperación produce eso en nuestra vida? ¿Le ha tocado a usted ya estar a punto de alcanzar algo y se le suelta o se le arranca? Normalmente este tipo de enojo o de frustración ocurre en los juegos. Estuvimos a punto de ganar y perdimos. Dimos todo lo que teníamos, pero no fue suficiente. El apóstol Pablo está manifestando la frustración de verse totalmente desvalido frente a las fuerzas, la oposición que el pecado residual manifiesta por sobre el ser interno que quiere deleitarse en la ley de Dios. Él se ha extenuado en la lucha y está derrotado en su intento natural por alcanzar las demandas que él considera y ama como buenas, pero no consigue hacerlo, sino que él manifiesta lo malo que no quiere hacer. Él se ve como un miserable por el tremendo esfuerzo de querer vencer por sí mismo en este conflicto.
Fíjese que a lo largo de esta exposición de Romanos 7 no hemos hablado de alguien que está realmente fortalecido en su ser interior, sino que él ha dado a conocer de alguien que en realidad no está fortalecido, de alguien que es débil, de alguien en donde en sus fuerzas naturales, él quiere hacer y agradar a Dios, cosa que no se puede. Ninguna victoria en lo natural va a ser manifestada sin considerar las fuerzas que provienen de Dios por medio de Cristo. El adjetivo que usa el apóstol Pablo y es traducido por miserable expresa algo más que la miseria de decir que no tengo nada. No tiene que ver con esa miseria que ve que no tiene nada, sino de aquel que es digno de lástima por el sufrimiento moral que experimenta. No tiene que ver con lo que él tiene o no tiene físicamente, sino más bien por este sufrimiento moral que él está experimentando. Esta palabra miserable conlleva quebrantamiento causado por un forcejeo. Quiere decir que el apóstol Pablo se ha dado cuenta que ya no puede luchar. Es más que un miserable, él es un desgraciado porque llegó a esa situación al margen de la gracia de Dios. Entiéndase. Sino que él lo hizo en un esfuerzo personal por agradar a Dios. El apóstol Pablo usa esta palabra miserable para describirse. Y usted sabe que nosotros comúnmente no usamos mucho esa palabra para describir en el vocabulario moderno. Pero es difícil pensar en una palabra que lo pudiese reemplazar. Así que permítame trazar un cuadro que encontré que expresa de manera única la idea detrás de este miserable de mí. Ponga atención. Imagínese a un boxeador después de una gran paliza que le dieron de 15 rounds. Golpe tras golpe, round tras round, salió perdiendo. Anterior a eso, meses de entrenamiento, mucho entusiasmo, sueños de gloria, coronándose como campeón. Se preparó, se vio como campeón, pero al momento de entrar al ring, durante 15 asaltos, fue golpeado brutalmente. Él ve que aquel cinturón que en su mente ya estaba en su cintura, ya estaba esa capa que dice campeón, se estaba yendo a la basura, se siente agotado, se siente desmoralizado, hasta sus dientes le duelen, casi sin poder ver por la hinchazón de los ojos, casi sin poder hablar por la hinchazón de su rostro y de su boca, casi sin poder respirar gracias a un par de costillas quebradas. Y para colmo, escucha la campana y él tiene que ver detrás de esos ojos hinchados como su rival levanta sus manos y es coronado como campeón. Quebrantamiento causado por un forcejeo. Este boxeador se tiene que parar en la mitad del cuadrilátero para oír que se anuncia a la multitud
de que Él ha sido derrotado. El miserable tiene que ver con no poder enfrentar el poder devastador de un rival que en la carne jamás vamos a vencer. Pudieses prepararte toda una vida, pudieses alimentarte muy bien, pero lo único que estás haciendo es alimentar a tu enemigo. La carne no tiene la potestad para poder derrotar a nuestro ser interior que ha estado fortalecido en Cristo. A no ser que nosotros mismos determinemos rendirnos y rendir nuestra voluntad para encontrar fuera de Cristo un deleite pasajero. El que se está autocalificando acá como miserable es un creyente verdadero y regenerado. No estamos hablando de alguien que no conoce al Señor y que no ha nacido de Dios ni ha nacido para Él. Porque solo alguien que ha sido regenerado puede decir lo que aborrezco, eso hago. Eso ya manifiesta que hay una contradicción en su interior porque él de alguna manera ama a Dios. Él sabe que Dios es santo y que Dios no participa del pecado. Pero al ver que hace aquellas cosas que a Dios le aborrecen, él sabe que hay una lucha interna y esa lucha interna solo lo tienen los hijos de Dios. Solo alguien regenerado aborrece el mal y el pecado con todas sus fuerzas. Tal como lo dice el salmista en el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Solo alguien que ha sido salvado y ha sido rescatado puede decir lo que dice el Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es un cristiano verdadero el que ama la voluntad de Dios y que sabe que esa voluntad también está expresada en la ley de Dios, que es justa, que es santa y que es buena. Es un regenerado esta persona por cuanto afirma que según su hombre interior él se está deleitando en la ley de Dios. Alguien que no conoce a Dios nunca podría deleitarse en la ley de Dios. Solo un creyente auténtico puede llegar a esta situación que Pablo describe en las palabras de este versículo. Así también lo entiende el comentarista Newell cuando él describe de la siguiente manera. Dice, si alegáis que el desgraciado de Romanos 7 es un hombre no regenerado bajo la convicción del pecado, la respuesta es tal que tal está clamando por ser librado, no de la culpa y del castigo del pecado, sino del poder del pecado. No pide perdón de los pecados, sino auxilio en contra del pecado residente. Está preocupado no por el día del juicio, sino por una condición de servidumbre que él aborrece. Los judíos en el día de Pentecostés y el carcelero de Filipo gritaron presos de terror, ¿qué hemos de hacer para ser salvos?
porque se sintieron culpables y en peligro. Pero este hombre, el hombre de Romanos 7, exclama: ¿quién me librará? No de la culpa, sino de este cuerpo de muerte. Solo un alma vivificada sabe lo que es un cuerpo de muerte. Fin de la cita. El miserable que el apóstol Pablo nos da a conocer tiene que ver también porque no encuentra en sí mismo la fortaleza en contra de la ley del pecado que habita en él. Y aquí debemos enfatizar una y otra vez que en la salvación, la justificación y la santificación, y luego también en la glorificación, hay una dependencia de Cristo absoluta para poder vencer. No podemos caminar este camino en Cristo sin depender de Él. Él es quien fortalece nuestro ser interior. Y si nuestro ser interior es fortalecido, significa automáticamente que también está disminuyendo el poder de la carne, y el deseo de la carne va a ser cada vez más controlada por nuestro ser interior. Solo en Cristo está la base para la justificación y solo en Él hay base para que podamos ser también liberados al ser fortalecidos en Él. Un comentarista escocés, Robert Haldane, que fue un destacado teólogo, escritor y clérigo escocés, él observó con sabiduría que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto previamente la santidad de Dios y de su ley. En otras palabras, lo que él descubrió significa que mientras más contemplamos la santidad de Dios, sus perfecciones y sus atributos, más pecadores nos veremos a nosotros mismos. Todos aquellos que tienen un mal entendimiento de Dios y de su santidad nunca se verán realmente como miserables pecadores. Detrás de un corazón que es apático frente al pecado, detrás de un corazón que está endurecido en el servicio, detrás de un corazón que está endurecido hacia el amor al prójimo, hay un mal entendimiento de quién es Dios. De todas maneras encontramos que en la Escritura encontramos almas angustiadas por no ser todo lo que Dios esperaba de él, así como lo expresó también el salmista David en el Salmo 38. Estas oraciones rodean un núcleo intenso de lamento. Salmo 38. Después léalo usted completo. Estos lamentos de David son paralelos a los lamentos que tiene Job. Y el lamento de David se debe en parte a su propio pecado, a la conciencia de su propio pecado. Ese Salmo 38 estructuralmente se ve de esta manera. Inicia con una oración introductoria, versículos 1 y 2. Luego habla de un primer ataque que tiene que ver con el enemigo interior, que va desde el versículo 3 al 10. El segundo ataque, los enemigos exteriores, versículo del 11 al 20, y tiene una oración final, del versículo 21 al versículo 22.
Voy a leerle de manera rápida los versículos del 1 al 10. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos falta ya. Hay clamores y hay oraciones que solo salen de nuestro corazón al contemplar la hermosura y la santidad de Dios. Nadie va a ver el riesgo que tiene de no fortalecer su ser interior si no contempla a Dios. Porque además caminamos de una manera orgullosa, levantando la bandera de nuestros años en la iglesia. No, yo ya llevo tantos años en el Evangelio, es como que si no, a mí el pecado ahora me resbala. Como que viene la tentación y choca conmigo y no produce nada en mi vida. Amado, no hay superhombres, no hay supermujeres. Si no cultivamos en intimidad y no fortalecemos nuestro ser interior comiendo de manera sistemática a Cristo para que Él nutra todo nuestro ser y seamos fortalecidos en Él, no hay fuerza humana que nos ayude a poder enfrentar el pecado residual. Y eso explica muchas veces la condición de nuestros, o por qué hacemos nuestros actos, que terminamos diciendo como el apóstol Pablo: hago lo que no quiero hacer. Pero Señor, si sabía que tenía que hacer esto, no lo hice. Pero Señor, sabía que no lo tenía que hacer, pero lo hice. Fue una decisión de un segundo, pero estábamos tan inconscientes de la santidad de Dios. El deseo que produjo el pecado residual nos llevó a correr, a deleitarnos fuera de nuestro Salvador. Otro salmista también expresó la gran tristeza por su pecado en palabras que solamente una persona que conoce y ama a Dios profundamente podría decir en oración. El Salmo 130, versículos del 1 al 5. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero él dice: pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado.
Escuche esta historia. Un joven que era bien burlesco le preguntó a un predicador en tono de burla: ¿dice usted que la gente no salva, carga con un gran peso de pecado? Francamente, dijo él, le dijo: señor predicador, a la verdad es que yo no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? ¿5 kilos? ¿4 kilos? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Dígame, porque yo no siento absolutamente nada. El predicador pensó por un momento y respondió amablemente y dijo: si colocas un peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿sentirá la carga? El joven rápidamente dijo: claro que no, si está muerto. A lo cual el predicador respondió para enseñarle: el espíritu que no conoce a Cristo está igualmente muerto. Y aunque el peso del pecado es sumamente grande, no siente nada. Si hay en nuestro corazón una total indiferencia al ofender a Dios, si no hay culpa, si no hay un peso por haber ofendido al Dios Santo, significa que tal está completamente muerto. No importa cuánto pese el pecado, un muerto nunca podrá sentir el peso de él. Por eso es que la buena noticia de que si usted y yo exclamamos en algún momento: miserable de mí, significa que hay vida. Y que es el grito desesperado de angustia de alguien que ama a Dios, pero que no encuentra muchas veces las fuerzas para poder oponerse al pecado residual. Amado, y en esta condición podrían pasar años, luchando una y otra vez, muchas veces con el mismo pecado, con la misma clase de pecado, pero sin querer buscar la fortaleza que solamente en Cristo podemos encontrar. La pelea que el apóstol Pablo ha descrito lo ha dejado en situación de miserable, incapaz de derrotar su carne mediante su carne. ¿Qué quiere decir esto? Por su propia capacidad. Él clama por ayuda. ¿Te has visto así? Impotente, inoperante, miserable, sabiendo que solo no puedes y aún así mantener tus labios cerrados, orgullosamente, diciendo a la próxima la venzo, pero sin cambiar nada en nuestro interior y sin hacer nada distinto a lo que las últimas 100 veces hemos perdido. ¿Qué, aparte de la muerte, puede librarlo de un cuerpo que anhela el pecado más de lo que su mente anhela la justicia? Muchos en el mundo, en un estado de desesperación y en un convencimiento mentiroso y engañoso, encuentran, según ellos, descanso en la única vía de escape, que es quitarse la vida. La angustia es tal, la desesperación es tal que no ven otra salida
más que quitarse la vida. Y viene a continuación el grito de desespero del apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Toda esperanza personal desaparece de quien experimenta la realidad de la derrota del pecado sobre sus deseos y sobre sus convicciones en contra de la ley de su mente. A veces el nivel de cansancio llega tanto a la vida de un hombre o de una mujer que ya no ponen resistencia. ¿Para qué? Si las últimas 10 veces he sido derrotado, ¿para qué voy a desgastarme? Si es muy probable que el desenlace de esto siga siendo en que nuevamente cedí a la tentación. Esta terrible experiencia conduce al apóstol Pablo a la apelación expresada en un grito desgarrador e incluso desesperado de su interior, mediante la pregunta: ¿quién me librará? La palabra librará habla de rescatar, de preservar. Da la idea básica de rescatar de peligro y generalmente se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta donde se encontraba un camarada herido en el campo de batalla, imposibilitado de poder salir por sus propios medios, para luego llevarlo como fuera hasta un lugar seguro. La perspectiva del apóstol Pablo finalmente se vuelve hacia algo. En realidad no hacia algo, sino hacia alguien. Él no está gritando a los cuatro vientos para ver si algún otro mortal lo puede ayudar. Él sabe, como el salmista, que su socorro viene de Dios. Pablo se ha referido a él mismo unas 40 veces desde Romanos 7:13. Pero veamos que ya no se trata de un asunto personal, ya no es un asunto de él, sino de alguien más. Él no dice: ¿cómo me libraré? Inferencia para los que asistieron al curso de lectura. Él no ha dicho cómo me voy a librar. Él no está dando la fórmula que él descubrió a sí mismo para poder soltarse de este deseo, el cual él no puede vencer. Sino que él dice: ¿quién me librará? Es aquí donde él ya se ha dado cuenta de que sus fuerzas no son suficientes. Y busca ahora la fortaleza de otro que lo libere de este cuerpo de muerte. Desea ser rescatado del cuerpo que en su condición actual está sujeto a sus propias experiencias frustrantes en cuanto al pecado. Cuando el apóstol Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia a los antiguos reyes que atormentaban a sus prisioneros al encadenarlos a un cuerpo en descomposición. Normalmente lo que hacían cuando alguien asesinaba a otra persona, se le ataba ese cuerpo a su espalda. Se le ataba de tal manera que para él le era imposible soltarse. Además, estaba estrictamente prohibido que alguien lo liberara.
porque el que lo liberaba o intentaba corría la misma suerte, la muerte. Entonces imagínese usted cargando un cuerpo con el peso que tiene sobre sus hombros, intentando hacer su vida, pero con la angustia tal que en algún momento ese cuerpo que arrastra comienza a descomponerse. Esa descomposición comienza también a ser parte suya porque están tan juntos que los gusanos no discriminan entre un cuerpo muerto y un cuerpo con vida. Hasta que finalmente y de manera muy terrible, la persona que cargaba el cuerpo muerto finalmente moría. Él mismo se descomponía, había mucha pudrición, se corrompía hasta que su fuerza ya no podía ni permitía avanzar hasta que él moría, producto de ese cuerpo que él tenía. Spurgeon dijo, él tiene dentro de él la nueva vida. Usted tiene dentro de sí la nueva vida. Él tiene un principio viviente y que no muere, el cual el Espíritu Santo ha puesto en él. Pero él siente que cada día él debe arrastrar junto con él este cuerpo muerto, nuestra carne. Este cuerpo de muerte, una cosa repugnante y horrible, tan abominante para su nueva vida como una carcasa muerta y apestosa, lo sería para un hombre vivo. ¿Se da cuenta lo que quiere llegar el apóstol Pablo para poder hacernos ver esto? Que ese nuevo ser que opera en nosotros según Cristo carga también este cuerpo de muerte. Cuerpo que tiene que ser redimido, cuerpo que tiene que ser glorificado. Pero mientras no sea así, vamos a batallar y vamos a tener que cargarlo nosotros. Qué descripción más horrorosa de este cuerpo en que vivimos. Recordemos que dice aquí que él era miserable, pero no dice que era culpable. Es decir, no está buscando una remisión de pecados, sino cómo ser relevado de la servidumbre de la naturaleza pecaminosa. Porque quien ha nacido de Cristo ya ha sido completamente libre y Él ya pagó por nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hay miseria en nuestras vidas. Hay una fuerza que se opone al hacer la voluntad de Dios. Hay deseos que surgen en nuestra carne que muchas veces encuentran la voluntad de nuestro ser para ir en contra de lo que Dios anhela. ¿Cuántas cosas que sabemos que se vuelven pecaminosas para nuestra vida las seguimos haciendo? Con la excusa de que ahora sí no nos pasará nada. ¿Cuánto tiempo dejamos para poder orar? Y cuando vemos que no tenemos el tiempo, la excusa es que tuve tantas cosas que hacer. Pero si vamos a buscar evidencia en nuestros teléfonos, encontraremos tiempo más que suficiente para estar delante de nuestro Señor. ¿Cuántas cosas hacemos que sean más importantes que Dios?
¿Dónde ponemos nuestras fuerzas? ¿Dónde ponemos nuestra economía? ¿Dónde ponemos nuestra familia? ¿Cómo estamos alimentando nuestro ser interior para poder vencer en el día malo en donde el mundo sigue con sus maquinaciones? Satanás seguirá entorpeciendo la vida de los creyentes, pero nada de eso es una excusa para poder decir, no, pequé porque vino esto de afuera, cuando mi propio problema está acá adentro. Sé que tengo que orar, pero no lo hacemos. Sé que no tengo que dejar de congregarme, pero dejo de congregarme. Sé que tengo que leer la palabra, pero dejo de leer la palabra. Hay tantas cosas que sabemos que debemos hacer. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que Dios ha puesto el deseo en nuestro ser interior para buscar esas cosas. Porque la verdad es que nuestro ser interior se deleita en Dios. Nuestro ser interior sabe que debe buscar las cosas de arriba. Sabe que debe vivir en amor, que debe vivir en santidad, que debe vivir en justicia. Pero no manifestamos aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, sino que respondemos con apatía, con un corazón duro muchas veces. La pregunta no es si sabes o no sabes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Esto no demanda una respuesta en nuestra mente. Esto demanda una rendición de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer aquellas cosas que no queremos hacer. Resumiendo, para poder terminar y seguir con nuestra reunión, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Ahora ya no se trata más de quién me ayudará a mejorar la carne, sino de quién me librará de este cuerpo de muerte. Sí, el viejo hombre, el cuerpo de esta muerte, tienen que ser dejados a un lado. Pero también necesitamos un libertador, y ese libertador solamente es Cristo. Amado, no sigas batallando en tus propias fuerzas. No vas a ganar. No vas a vencer. El deseo de la carne no se vence con una carne más fuerte, sino con un espíritu más fortalecido. Necesitamos la sabiduría que proviene de Cristo para poder descubrir las estrategias. Pero necesitamos su fortaleza para poder resistir. Nunca vamos a vencer si no nutrimos nuestro ser interior. O ingenuamente pensamos que nutriéndolo una vez a la semana, él se ha de fortalecer. Mientras que a la carne la nutrimos cada ciertas horas en el día. Vamos a responder al Señor proporcionalmente en la medida que le conozcamos. Si contemplamos a un Dios santo, 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 el pecado más mínimo en nuestra vida nos hará clamar delante de Dios en arrepentimiento.
Si tu concepto de Dios es bajo, ni el pecado más grande en tu vida hará que te arrepientas. Por eso es que vemos muchas veces gente con corazones tan duros que no le importa ofender a Dios, que no le importa pecar y viven su vida de una manera en que aparentemente se ve deleitosa. Pero la verdad es que están lejos, lejos, lejos de haber encontrado un deleite. Amado, algunos que escucharon la palabra del Señor dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para fortalecernos? La pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Si la respuesta es sí y aún no sabes cómo debes hacerlo, busca el consejo. Es que no quiero comentar lo que estoy viviendo. Entonces todavía sigues batallando con el orgullo que ha mantenido tu boca cerrada una y otra vez y que te impide clamar: miserable de ti o miserable de mí. La ayuda y la fortaleza ya no la encontraste en ti mismo, pero era necesario que supieras que tus fuerzas no son suficientes. Era necesario que Dios providencialmente te mostrara por medio de diferentes circunstancias que eres débil, que somos pecadores y que necesitamos al Señor. El Evangelio no trata de convencernos de que hay un Dios y que es soberano. El Evangelio trata de convencernos de que somos miserables y que debemos abrazar la gracia y la suficiencia de Cristo. Porque cuando somos débiles, pero recurrimos al Señor, entonces somos fuertes. ¿Qué vas a hacer? Si me dices: mañana comenzaré, es que no has entendido nada y no entiendes la urgencia que es buscar al Señor. La dieta nunca empieza mañana. Pero si con un corazón humillado, rendido al Señor, clamamos y decimos: Señor, soy miserable, necesito tu ayuda, necesito que me fortalezcas. Ayúdame a vencer esto, porque no he podido. He procurado hacerlo en mis fuerzas, pero ya no doy más. Así como este boxeador que ha perdido terriblemente, necesitamos mostrar nuestra debilidad delante del Señor para abrazar su suficiencia. Póngase en pie. Señor, te damos gracias. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la verdad que encontramos en ella. Toda ella es necesaria, es suficiente para nuestras vidas. Así como tu palabra dice que es útil para redarguir,
es útil para instruir, es útil para fortalecer, es útil para abrazar una esperanza fuera de este mundo. Señor, hemos sido convencidos por ella de nuestra incapacidad de poder vencer por nuestros propios medios. Sé que ha sido tarde. Me he convencido tarde de que no puedo. Y en el intento he perdido recursos, tiempo. Señor, te pido perdón por mi corazón duro, por el orgullo de mi vida, al no querer reconocer que fuera de ti o sin ti no soy nada delante de ti. El orgullo aún de nuestros corazones muchas veces nos impide recurrir a gritar: ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará? Nos impide reconocer lo miserables que muchas veces somos y nos hace tercamente poder intentarlo una y otra vez sin recurrir al Dios de toda la fuerza. Padre, si en esta mañana, en medio nuestro, hay hermanos, hermanas, jóvenes o niños que hayan sido redarguidos por tu palabra, Señor, te ruego que pongas en ellos el grito desesperado de ayuda y de auxilio para poder socorrerles. Eres tú quien nos ayuda y fortalece, pero también los medios que tú has dejado vendrán en amor mediante algunos hermanos para poder orientarles según tu palabra y según tu voluntad para ser fortalecidos en su ser interior. Padre, perdónanos, porque esa tosudez ha influenciado también en la manera en que te vemos, en la manera en que te servimos. El pecado residual ha trastocado todo cuanto hacemos. No nos hemos dado cuenta que detrás del hacer algo, el servicio en nuestro corazón estaba lejos de ti. Hoy vamos delante de ti en arrepentimiento para encontrar en ti al Dios de toda gracia, al Dios de toda misericordia, para ser levantados, fortalecidos, consolados, para poder continuar con la carrera que has puesto delante de nuestros pies. Padre, gracias por sustentarnos. Gracias porque has permitido cosas en nuestra vida que solamente han mostrado nuestra debilidad y nuestra absoluta y necesaria dependencia de ti. Ayúdanos, Señor, para poder caminar conforme tu palabra y vivir para tu gloria por siempre. Sean fortalecidos nuestros hermanos y aquellos que en su estado de muerte no saben cuánto pesa el pecado. Yo te ruego que les puedas resucitar y hacerles ver el agobio del peso del pecado. Hazles ver tu rostro. Te ruego que resplandezcas en sus corazones y puedan ver tu rostro de amor. No el rostro ahora del Cristo
que fue experimentado en quebranto, sino el rostro del Cristo glorificado, que ha vencido y que Él tiene las llaves en su mano de la muerte. Tráelos a vida, resucítales en ti, ya que puedan deleitarse en ti. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Que mediante también el desarrollo de esta reunión podamos manifestar esta comunión, mediante la cena, nuestros hermanos también sean fortalecidos para poder continuar en ti. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Amén.